A los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudada por mí, dice el Señor. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos, en esta lectura bíblica, Día del Señor, el tercer domingo del tiempo de Adviento. Jesús nos invita hoy para que estemos junto a su mesa a compartir el pan. Bienvenidos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo saliente, que se alegra el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dado la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afilen las rodillas vacilantes, digan a los de corazón apacado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarnos. Se iluminan entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán como un ciervo del cojo y la lengua del mudo cantará. Volverá a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sión con cánticos de júbilo. Coronados de perpetua alegría serán su escolta, el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrá terminado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 145. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor siempre es fiel y su palabra es quien hace justicia al oprimido. Él proporcionará pan a los hambrientos y libera al cautivo. Ven, Señor, a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor del hombre justo y toma al forastero y su cuidado. Ven, Señor, a salvarnos. A la viuda y al huérfano se sustenta y transforma los planes del eunuco. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por los siglos. Ven, Señor, a salvarnos. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vea cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguardan pacientemente las lluvias tempranas y las tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos a los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo la paciencia y el sufrimiento de los profetas, los cuales hablarán en nombre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena nueva y a los pobres. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó a preguntar por medio de 2 discípulos: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vaya a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se le anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se siente defraudada por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar
a la gente acerca de Juan. ¿Quién fueron ustedes a ver en el desierto? Una cara sacudida por el viento. No, pues entonces, ¿quién fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues, a ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno de estos todavía más que profeta, porque él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepara el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y amigos, hoy nos dice el Señor. Hablaba de Juan el Bautista. Y pregunta a la gente, ¿a quién fueron a ver ustedes? ¿A un hombre rico? ¿A un hombre lujoso? No, a un hombre que hablaba del reino de Dios. A un hombre que anda predicando en el desierto. Pero resulta que Juan es el único. Dice el Señor que había otro hombre o una mujer nacido de una mujer tan grande como el de Juan. Pero él, refiriéndose también a él, pero aquí hay uno más grande que él. ¿Qué es lo que nos deja este mensaje? Es que nosotros tenemos que ver por medio de los profetas, por medio de los ministros del Señor, pero a quien tenemos que ver la mirada es aquel que nace en un pesebre, es aquel que empieza a vivir, es aquel que el Señor nos dice que debemos ver a Jesús realmente tal y como es. No podemos seguir a otro hombre más que al Señor. Por eso es importante que ustedes y yo lo veamos como un Dios eterno, un Dios misericordioso. Pero a estas palabras de Él nos dice que se debe de anunciar. Pero Juan, que estaba en la cárcel, a causa de por qué estaba en la cárcel, porque Juan anunciaba el mensaje fuertemente y por eso lo mandaron a la cárcel, o sea, lo encerraron. Pero Juan nos da un ejemplo a nosotros que también necesitamos fe muchas veces. Y Juan encontró esa respuesta, les mandó a decir a sus dos discípulos de él que vaya a preguntar a Jesús que si era él el que ha de venir. Mire lo que dice. ¿Eres tú que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Qué dijo el Señor? El Señor les dijo, vaya a decirle a Juan, lo que están viendo, están oyendo. Los ciegos ven, los muertos resucitan, los leprosos quedan limpios. Pero hay algo muy importante aquí. Y a los pobres se le anuncia el Evangelio. ¿Por qué a los pobres se anuncia el Evangelio? Porque el pobre es el que tiene más sed de la palabra. Porque el pobre no es aquel que se afama, no es aquel que queda con las cosas. No, es más atento al Señor. Por eso, hermanos, las cosas del Señor no son como lo que nosotros pensamos. Las cosas del Señor no son lo que nosotros nos llega a la mente, sino más bien seamos guiados por el Señor para que podamos ver esa parte que Juan decía que estaba anunciando el Señor sus obras, y entonces la parte fundamental es que a los pobres se debe anunciar el Evangelio, porque son ellos los que hacen caso. Por ejemplo, que ya estamos muy próximos, que a los pastores se les anunció primero que vayan a ver al pesebre
que ha nacido el rey, les ha nacido un rey. ¿Por qué a los pobres? Si se hubieran ido a un palacio, nadie lo va a entender, nadie no lo va a creer. Y por eso, dichosos ustedes, dice, los que me siguen a mí y no se van a quedar defraudados. Esto es la buena noticia, que para ustedes y yo somos los necesitados del Señor. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener la esperanza en Él. Tenemos que perseverar en su palabra. Tenemos que renunciar en las cosas negativas de nuestra vida. Tenemos que renunciar las cosas malas que hay en mente y corazón. Porque la venida del Señor está pronto. Según nos dice la segunda lectura, Santiago dice, la venida del Señor está pronto. Por eso, tengamos ánimo. Y nos dice algo muy importante, que debemos evitar las murmuraciones. Es un pecado que podemos ver. ¿Se ha dado cuenta que mucha gente murmura? ¿Saber qué dice? Y me da risa a mí porque yo tengo un problema de los oídos, no, casi no oigo. Entonces, si me hablan así por murmurarme, no le entiendo, les digo, háblenme claro porque no entiendo. No le escucho porque mi oído está malo. Pero esa es una cosa muy distinta. Pero hay mucha gente que murmuran y es un pecado, dice, y seremos condenados. O sea que murmurar no es bueno. Para eso entonces tenemos que preparar. Dice la carta de Santiago que debemos mantener con paciencia. Debemos de ver que cuando va a entrar el Señor, no sé, pero lo único que si nosotros estamos con el Señor, lo que tenemos que hacer es deleitar de estar con el Señor, especialmente el día de hoy, que es el día del Señor, donde tenemos que escuchar alabanza, donde tenemos que estar orando, donde tenemos que escuchar la palabra del Señor y luego vamos a estar junto a su mesa para compartir el pan. ¡Qué excelente vida para hacer! Lo único que tenemos que hacer es ser perseverante, porque el Señor nos da la paz y nos da la tranquilidad. Sabemos que tenemos problemas, sabemos que tenemos dificultades, pero en medio de todo esto el Señor nos da la paz. En medio de todas las tormentas que pasamos, el Señor nos da alegría. En medio de todas las circunstancias en la vida, el Señor nos da fuerza y nos dice, ten ánimo, porque el Señor es el Señor y tenemos que preparar ese camino. Así como Juan el Bautista preparó el camino del Señor, nosotros somos llamados a preparar el camino para que el Señor vendrá ya listo para la vida eterna. Que el Señor nos bendiga.